Muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a nuestra ponencia del día de hoy. Mi nombre es Astrid Eugenia Rincón Sánchez. Pertenezco a la Universidad Antonio Nariño. Soy estudiante del doctorado en educación de la misma universidad. Vamos a tener una agenda. Primero que todo vamos a hablar sobre una justificación de la investigación que se está realizando, algunos referentes teóricos y conceptuales, los objetivos, aspectos metodológicos de la investigación y algunos resultados preliminares que se están tocando. Inicialmente, el propósito de la formación en la administración de empresas se da a partir de que los estudiantes al final de su carrera tengan las condiciones, digamos, académicas y además de tipo ético para empezar y para crear esas organizaciones. El profesor se vuelve como un agente de cambio en la profesión de administración de empresas. Además de conocer una serie de principios básicos, el profesor es esta persona que interactúa tanto con las empresas como con los estudiantes y el Estado para resolver los problemas de tipo académico y los problemas de tipo empresarial del país. Y el aprendizaje debe estar centrado directamente en los estudiantes. El estudiante se vuelve el eje central y el eje motor de los programas de administración. Entonces, esos tipos de enfoque de formación, teniendo en cuenta a las actividades que se vienen realizando, existen algunos tipos como el aprendizaje experiencial, que de él deriva el aprendizaje basado en retos, que es el tema de estudio en el que nos estamos enfocando, pero también del aprendizaje experiencial se deriva el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje por construcción, el aprendizaje basado en fenómenos que de hecho se explica muy bien dentro de los programas de administración, el aprendizaje basado en servicios, el aprendizaje basado en red, algunos relatos digitales y el muy conocido aprendizaje basado en problemas. Entonces tenemos un terreno dentro del proceso de administración de empresas, dentro de las teorías de administración de empresas en educación, un terreno poco explorado en la pedagogía de la administración y tenemos un problema por resolver. Resulta que los enfoques tradicionales de la formación son lineales y fundamentados en contenidos. El estudiante tiene un rol pasivo dentro del proceso de formación y el aprendizaje básicamente actualmente está basado en la memoria y no en el contexto. Esto requiere que un cambio, se efectúe un cambio en la educación para el desarrollo de las competencias del siglo XXI, reforzar el pensamiento crítico en la resolución de problemas y los problemas socioculturales y el pensamiento creativo. Entonces, dentro de la justificación tenemos a una educación en el campo de las organizaciones descontextualizadas. El egresado de administración de empresas se enfrenta a una realidad que no conoció en el aula, tan pronto sale de la universidad, y una educación poco valorada en el medio. De eso deriva una pregunta de investigación y es cómo son las experiencias de formación de los estudiantes de administración de empresas, si hay alguna que tenga implícitas las experiencias del aprendizaje basado en retos. Y para ello tenemos un objetivo que presentamos en esta ponencia, es presentar las experiencias actuales de los estudiantes de administración de empresas y reconocer las que existen en la actualidad. Se plantea desarrollar para esta investigación la sistematización de experiencias, que sabemos que es un enfoque cualitativo que se define como la recuperación, análisis y apropiación de esas prácticas educativas, partiendo de referentes presentados algunos de ellos por el doctor Alfredo Guizo. Dentro de los referentes conceptuales también tenemos el aprendizaje experiencial que viene de la metodología Cole, también otros autores como John Dewey y Jean Piaget, en donde nos dan, digamos, esas pautas que exige el aprendizaje experiencial, actuar, observar, aplicar y pensar. Y el modelo Kolb que se deriva desde 1984 en la teoría de Dewey que viene de 1939 y el propósito del estudio de este aprendizaje experiencial es acercar al estudiante a esas emociones y esas vivencias de la profesión y plantea una exploración y una experiencia de aprendizaje significativo en donde se apropia el conocimiento, ¿sí? No simplemente se aprende de la teoría y se memoriza, sino que se aprende del conocimiento. Y de ahí también se deriva el aprendizaje basado en retos, que inicialmente se ejecutó a través
la empresa Apple, en donde llevó a estudiantes a su centro de investigación y entre ellos generaron una idea, una pregunta inicial, un reto de desafío, se hacen las preguntas guías, las actividades guías, los recursos guías como metodología del aprendizaje basado en retos, luego se realiza entre el Estado, la empresa y los estudiantes una solución de la implementación, se evalúan y se realizan publicaciones de esos estudiantes. Dentro del diseño cualitativo vamos a tomar el estudio de caso, vamos a centrarnos en las características del aprendizaje basado en reto en los programas de administración, vamos a describir las experiencias en un periodo de tiempo, realizando un trabajo de campo, la analítica y el análisis de datos, vamos a elaborar el informe y luego en la preparatoria del informe reflexivo de diseño. La población participante, estudiantes y docentes, orientadoras y empresas del sector privado y público, y vamos a realizar en 3 etapas la sistematización de esas experiencias. En la primera etapa vamos a elaborar ese perfil, ¿cierto? Organizamos la información, organizamos los equipos de trabajo, luego nos concentramos en el diseño del cronograma. En el momento 2 se prepara la sistematización, se determinan los objetivos, se define la técnica y los instrumentos de estudio. En la etapa 3 se realiza el momento del desarrollo de la sistematización y en la etapa 3 y 4 ya se redactan y socializan los informes de los resultados obtenidos. Dentro del proceso del programa de administración de empresas en la Universidad Antonio Nariño, específicamente ya desde el 2019 se vienen presentando algunos desarrollos con esta metodología. Por ejemplo, tenemos acá el reto Visión 2050, en la cual los estudiantes del programa participaron. Este es un reto que se realiza con Equipo, que es una empresa peruana. Nuestros estudiantes quedaron en el segundo puesto, pero también se han tenido otro tipo de participación en estos eventos, por ejemplo, la hackathon realizada el semestre 2023-1, donde los estudiantes en Duitama realizan un acercamiento con la empresa Sintel para el desarrollo de actividades que tienen que ver con la resolución de problemas del sector público y privado. Entonces, dentro de ese proceso se vienen realizando este estudio y esta sistematización de experiencias para lograr dar cuenta de la experiencia de investigación que se viene realizando. Muchísimas gracias y feliz tarde.